Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Hoy estamos de nuevo aquí en su programa Restaura TV y el día de hoy vamos a hablar de la herida del corazón. ¿Sí? La herida del corazón es una de las heridas que hemos platicado. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de las 5 heridas básicas del corazón del hombre? Entonces hablábamos de la herida causada por el padre ausente o padre intermitente. Hablábamos también de la herida de el apego excesivo a la madre. Hablábamos también de la herida de la soledad, que los hombres cuando están solos cometen los peores errores. También hablábamos de la herida de no tener un concepto apropiado de que ser un hombre de verdad. Y hablamos también de la herida causada por tener un corazón depravado. Cuando hablábamos del corazón depravado, hablábamos de esta situación que tenemos todos, ¿verdad? De que no sabemos a veces por qué estamos mal, ¿sí? ¿Cómo lo puedo explicar de una mejor manera? Sería como nosotros decimos como un refrán común, todos cometemos errores, somos seres humanos, admitimos nuestra humanidad como un estado de imperfección. Y yo quisiera leerles ahora lo que dice la Biblia en el libro de los Romanos, del 7 al 15, no, perdón, del 15 al 21, y dice, ¿por qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, perdón, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hago. Y si hago lo que no quiero y no hago y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él está diciendo que él quiere hacer cosas buenas, pero que no lo consigue, que no lo logra, que comete errores, ¿sí? Él está diciendo que él tiene una ley dentro, que nosotros tenemos una ley dentro de nosotros que es la ley del pecado, y que esta ley del pecado nos lleva a cometer errores, nos lleva a cometer pecados, nos lleva a regarla, nos lleva a hacer lo que no está bien, ¿sí? Entonces, y él dice después, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la ley, con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces aquí tendríamos que analizar algunas medias verdades, ¿sí? Nosotros somos perdedores, ¿sí? Esa frase común que dicen los jóvenes, you're a loser, eres un perdedor, ¿sí? Somos perdedores porque tenemos una pobre autoestima. Este es lo que dicen los psicólogos. Los psicólogos te dicen, ah, no, es que si tú mejoraras tu autoestima, entonces vas a tener éxito. Pero, pero no, como tienes una autoestima pobre, una autoestima baja, una autoestima destruida, entonces pues no puedes tener éxito. Otra media verdad es que cuando nos pasa, cuando hacemos algo mal, pues entonces los demás tienen la culpa. No fui yo. Lo que hizo Adán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando Adán permanece pasivo todo el tiempo en el huerto del Edén y luego viene la serpiente a tentar a Eva y la riegan los dos cometen pecado, él permanece ahí todo el tiempo pasivo y entonces dice, cuando Dios viene y lo busca, Adán, ¿en dónde estás? La mujer que me diste, ella tiene la culpa. ¿Sí? Entonces tenemos esa tendencia a querer culpar a los demás son los responsables, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que dice, no, pues es que si de niño mi papá me hubiera mandado a la escuela apropiada, es que si a mí me hubieran dado, si a mí me hubieran hecho,
Miren, esta semana estaba viendo una entrevista que me llamó mucho la atención. Todos conocemos los equipos de fútbol locales, ¿verdad? Es el Tigres y Monterrey. Y el equipo de Tigres trajo un jugador de Europa, André Pierre Gignac, y me llamó mucho la atención esta entrevista que estaba viendo de él, porque él comenta ahí en público que él fue, sus papás se divorciaron cuando él era muy chico, pero luego le preguntan a él, ¿de qué te arrepientes de tu infancia? Y él dice, no, o sea, ¿qué tienes contra tu infancia? ¿Que haya algo que te haya, que quisieras cambiar? Y dijo, no quiero cambiar nada, todo está bien. Y entonces le preguntan, le preguntan algo y él dice, eh, le dicen, tú eres un crack. Y él dice, no, yo no soy un crack. Le dice, y te voy a decir lo que soy. Soy 70% mentalidad. Soy 20% mi pierna derecha y 10% suerte. ¿Sí? En el caso específico, yo no estoy diciendo que este hombre sea perfecto, porque no lo es. Pero en el caso específico de su éxito como líder, ha sido que él no ha permitido echarle la culpa a otros de lo que pasó en su vida, ¿sí? Es que mis papás se divorciaron, es que yo no tuve las oportunidades. Fíjense, nosotros y mucha gente en muchas culturas tenemos la tendencia a culpar a los demás. Imagínense, por ejemplo, Judas justificándose, no, pues es que Jesús no quiso hacer lo que yo le decía, guardar el dinero, se lo daba a los pobres. Este, si él hubiera dicho, bueno, pues es que yo tenía necesidades económicas, por eso lo vendí, o cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? En la que él se hubiese justificado, ¿sí? Nosotros tenemos esa tendencia siempre a querernos justificar de todo. Entonces, decimos, es que yo no logré tener éxito porque, pues porque los demás tuvieron la culpa. ¿Sí? Culpar a otros es una de las medias verdades. A veces es cierto. A veces es verdad de que los demás coartan nuestros objetivos. Pero la mayor parte de las veces no es así. ¿Sí? Otras personas dicen, soy un perdedor porque no tengo educación, no tengo los recursos, ¿sí? Yo escuché esta frase la semana pasada. Pero es que ¿cómo puedes culpar a alguien si no tiene los recursos para salir adelante? Entonces, igual esta es una media verdad en la que nos justificamos. No, pues es que yo no tuve educación. No me prepararon para eso, ¿sí? Otra media verdad es que nosotros perdemos porque tenemos genes defectuosos. Ah, estamos en un proceso de mutación, transmutación, transmutación. Ya no somos lo mismo que antes como seres humanos. Ahora tenemos defensas cada vez más débiles. Ahora tenemos que nuestros genes han sido víctimas de la radiación y ya no tengo esa perfección que tenía el hombre antiguo, etcétera. ¿Sí? Entonces hay gente que aboga también por este tipo de teorías, ¿no? La, la imperfección. Ahora vamos a hablar también de verdades ocultas, ¿sí? Y una de estas verdades ocultas es que todos nosotros tenemos una condición de pecado, es decir, tenemos este corazón depravado. Nuestro corazón va de continuo al mal. Cuando veíamos al principio lo que decía la Biblia, el apóstol Pablo decía que él hacía el mal que no quería, porque la ley del pecado estaba impresa en él mismo, ¿sí? Y que eso no le permitía salir adelante. Entonces, vemos lo que dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Además, en Eclesiastés, perdón, 9 dice lo siguiente. Dice más adelante, los corazones de los hijos de los hombres están llenos de maldad y son corazones insanos. ¿Sí? Um, entonces, dentro de estas verdades ocultas, encontramos que todos tenemos una naturaleza caída y una naturaleza defectuosa. Hemos sido creados por Dios de una forma perfecta, pero el hombre decidió dentro del huerto del Edén convertirse en esta persona defectuosa, ¿sí? Entonces, también entendemos que estamos separados de Dios,
y estamos bajo su juicio. La Biblia dice que delante de Dios únicamente podía haber perfección. Y fíjense, hay algunas cosas, algunos datos chistosos, curiosos, ¿no? Como por ejemplo que cuando el sumo sacerdote iba a entrar a ofrecer su sacrificio delante de Dios, entraba con una cuerda amarrada del pie. Y esta cuerda la tenía porque cuando él entraba a la presencia de Dios, al lugar santísimo, a ofrecer sus ofrendas, si él entraba en pecado, si él no había hecho una ceremonia de purificación previa, entonces en ese mismo lugar moría. Pero los que estaban afuera no habían hecho tampoco ninguna ceremonia de purificación y ese cuerpo no se podía quedar ahí en el lugar santísimo. Así que la cuerda era para jalar el cuerpo y sacaban ahí al cuerpo del sumo sacerdote como si fuera un animalito que cayó ahí fulminado, porque delante de la presencia de Dios no se permitía esto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Dios era un Dios malo que, que quería fulminar al hombre. No, había ciertas reglas que Dios les había puesto para que hicieran las cosas bien. Es decir, a lo mejor este sumo sacerdote tenía una motivación correcta, pero la forma en la que entraba era inapropiada. Una, por ejemplo, de estas es, si ustedes recuerdan cuando David recupera el arca del pacto y entonces va con el arca del pacto que recuperó de los filisteos y pusieron ahí unos animales para que la cargaran. No eran las formas en las que el arca del pacto debería haber sido transportada. Dios ya les había dado ciertas órdenes de cómo la habrían de transportar. Entonces cuando el arca, uno de los bueyes se mueve y uno de los acompañantes de David ve que el arca del pacto va a caer, se acerca para no permitir que caiga y en ese momento cae fulminado, ¿sí? Y eso motiva a que el rey David diga, esto es peligroso. Entonces envía el arca del pacto a la casa de Obed-edom, ¿sí? No se la lleva con él porque él vio que había algo ahí. Pero después vio él que Obed-edom era prosperado y entonces trae el arca de regreso. Pero en el momento en el que la están transportando hay algo que está mal hecho. Y no es que Dios quiera fulminar a las personas, es que estaban haciendo las cosas de la manera inapropiada. Así que tenemos que tener cuidado con hacer las cosas de la forma correcta cuando tenemos las motivaciones correctas delante de Dios. Muy bien, otra media verdad, ¿sí? Es que tenemos esta naturaleza corrupta y que no hay ninguna forma humana en la que nosotros nos podamos liberar de este problema. No hay ninguna forma humana que nos pueda curar de nuestra naturaleza de pecado. El Salmo 51:5 dice lo siguiente: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Otra media verdad, o otra más bien verdad oculta es, mi naturaleza corrupta me ha dejado, uh, me deja inevitablemente, a ver, perdónenme, dice, mi naturaleza corrupta corrompe todo lo que hay dentro de mi vida, ¿sí? Con el pecado, ¿sí? Uh, Ahora vamos a hablar de dos implicaciones de este asunto, ¿sí? En cuanto al corazón depravado, este requiere un tratamiento espiritual, un tratamiento de Dios. Dios es quien se va a hacer cargo de eso. ¿De qué manera? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, otra, que tenemos que admitir que nosotros tenemos esta naturaleza corrupta, esta naturaleza de pecado, que ese es nuestro primer paso para encontrar una forma de arreglarlo y poder tener una reconciliación con Dios, ¿sí? Muy bien. En Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el cielo, el reino de los cielos. Muy bien. Yo quisiera ahora, en este momento, que nos fuéramos a un corte breve. Vamos a regresar hablando un poquito más del tema. Y pues bien.
medite bien en lo que estamos hablando, medite bien en, en este problema de la naturaleza de pecado, de la corrupción de nuestro pecado en nuestro corazón y las muchas formas como esto nos afectan. ¿Ya? Hola, soy Gaby, los invito los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. Los espero. Yo Muy buenos días. Bueno, estoy aquí checando los saludos que nos mandan. Gracias Marlene por seguirnos. Es bastante fiel Marlene en su eh, seguimiento con nosotros. Pues muchas gracias porque estás al pendiente de nosotros. Eh, Sonia, también saludos, bendiciones para ti. Este, y bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Entonces, miren, en alguna ocasión estaba checando los mensajes y venía uno que decía una de nuestras seguidoras, decía, gracias porque cuando platica o cuando da su charla no nos sentimos como gente pecadora. Y eso está muy bien por un lado, ¿sí? Porque eso quiere decir que se sienten
bien con el programa, que se sienten aceptados, que se sienten aceptadas. Pero sí tenemos también que tener mucho cuidado con esto. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? Eso es parte de nosotros como seres humanos. Nosotros podemos decidir de nuestra vida ignorar el problema o podemos decidir buscarle solución. Entonces, miren, a mí me impacta mucho cuando le traen a Jesús esta mujer que tomaron los fariseos en adulterio y entonces ella, de acuerdo a lo que decía la ley de Moisés, tenía que ser asesinada, tenía que ser muerta a pedradas, ¿sí? Entonces cuando se la traen, que únicamente lo que hay que ahí también que tomar en cuenta es que nada más la traen a ella, no traen al hombre, ¿verdad? Dijeron, la agarramos en adulterio, pero la agarraron a ella, pero la ley decía que tenían que matarlos a los dos. Así que ya había ahí dolo, ¿verdad? De por medio. Y entonces está ahí Jesús sentado, escribiendo en la arena. Muy probablemente algunos dicen escribiendo los pecados de las personas. Y entonces les dice, le dicen, la ley dice que a esta mujer la tenemos que apedrear y la tenemos que lapidar, matar porque fue sorprendida en pecado. Y Jesús le dice, está bien, ¿quieres aplicar la ley? Adelante, aplica la ley. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ah, entonces las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Pues porque los demás también eran pecadores. Entonces, si a alguien de ellos se le ocurría, se atrevía a decir que no tenía pecado, entonces todo su sistema legal también se venía abajo. Pero no nada más su sistema legal hubiese venido abajo. Si lo quisieran mantener, entonces todos hubiesen tenido que ser muertos a pedradas. ¿Sí? Porque la ley dice que no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Entonces, en este asunto del pecado, todos vamos dentro del mismo barco. Y lo que a mí, como les digo, que me sorprende con Jesús, que me llama la atención con Jesús ahí, es que no importa cuál es el pecado en el que ellos encontraron a la mujer. Saben, para nosotros, aún en nuestra época, el pecado, el delito, el error, como lo quieras llamar, del adulterio, es una situación bastante grave. Por eso cuando la gente se casa, hace un contrato de matrimonio y este contrato de matrimonio le dices ante la ley que te comprometes a tener una relación sentimental únicamente con una persona. Y cuando te es sorprendido, esta persona era sorprendida en adulterio, entonces automáticamente se podía dar el divorcio porque está incumpliendo con uno de los términos del contrato. Es un contrato matrimonial. ¿Sí? Los que son abogados pueden hablar mucho más ampliamente y con mucho mayor precisión que yo y pueden decir, no, a lo mejor hasta sacar los errores en los que yo estoy hablando ahora. Pero en grosso modo es de esa manera, ¿sí? A grosso modo debe de ser así. El adulterio el día de hoy es una situación grave, ¿sí? Entonces, para Jesús eso no fue el fin del mundo, porque Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y Él se los dijo en muchas ocasiones, porque dentro del corazón del hombre es de donde salen los adulterios, la fornicación, la ira, la maledicencia, la borrachera, un montón de cosas que dice ahí en Mateo 7. Dice, de las cuales yo les digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, perdón, eso creo que ya lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, tenemos que tener mucho en consideración esto. Todos estamos en el mismo problema. Tú que me estás viendo y yo que estoy aquí. Yo que estoy aquí te puedo decir que por mi cabeza pasan muchas cosas no buenas, que no le agradan a Dios, de las cuales tengo que traer delante de Él y tengo que decir, Señor, aquí estoy. Mira, examina mi corazón. Hay otra parte en la Biblia que dice que traigamos todos los pensamientos cautivos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Y miren, yo estaba viendo una vez estaba escuchando a un amigo que estaba predicando y dice, cuando tú llegas en la noche a tu casa
y te acuestas antes de dormir y empieza a pasar una peliculita de un montón de cosas, dices, ese eres tú. Esa parte eres tú. Entonces, cuando te encuentras por ahí, como si te metieras en el cuarto de triques y empiezas a buscar y te hallas por ahí algo que no agrada a Dios, dices, ah, mira, Dios, mira, me encontré esto, te lo traigo. Por eso dice, lleva todos los pensamientos cautivos a la obediencia que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí te lo traigo, Señor. Mira mis motivaciones, mira mis errores, mira mis defectos. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros uh, podemos lidiar mejor con esto. Muy bien. Aquí tengo dentro de mis apuntes otras cosas que quisiera platicar con ustedes. Eh, Todos tenemos esta herida del corazón y aquí viene una definición. Dice, nosotros tenemos una naturaleza caída y por naturaleza estamos separados de Dios. Efesios 2:3 dice lo siguiente, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, las personas, como en este caso el apóstol Pablo dice, bueno, yo en otro momento también era este hijo de ira. Si ustedes se acuerdan quién era Pablo, Pablo perseguía a la iglesia. Era una persona que cuando Jesús ascendió al cielo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio, a Pablo no le gustaba que eso pasara. Él era fariseo y entonces empezó a perseguir a la iglesia hasta que llega al punto del asesinato. Él empieza a tomar a las personas para llevarlas a ser asesinadas por profesar la fe en Jesucristo. Hasta que tiene este momento, en este encuentro personal con él, que va en el camino y Jesús le aparece y le tumba el caballo y él cae ciego. Y entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir? Estás pateando en contra del aguijón, ¿sí? ¿Qué es un aguijón? Pues es una punta, es un pico. Puede ser el aguijón de un arado, puede ser la punta de una aguja, lo que sea. Estás pateándola en contra, o sea, te estás tronando tú solo, es lo que le está diciendo. Te estás atacando tú solo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, lo estás haciendo mal. Entonces, Pablo lo recogen de ahí, lo llevan a una casa, y ahí está ciego, orando, hasta que Jesús le aparece a otro hermano y le dice, Ananías, quiero que vayas y ores por este señor, ¿verdad? Que se llama Saulo de Tarso. Y él le dice, Señor, pues ese es el que nos anda persiguiendo para matarnos. Le dice, tú ve, porque yo le voy a enseñar a él lo que le es necesario sufrir a causa del Evangelio. Pablo tuvo que sufrir a causa del Evangelio. No por venganza de Cristo. No porque Cristo diga, Pablito, me la debes. Me mataste a varios de mis discípulos, ahora te la voy a cobrar. No. Dios en su amor tuvo esa bondad con él, esa misericordia de él, de hablarle, de decirle que él tenía que arrepentirse. Y Pablo obedeció, Pablo lo escuchó. Porque tenemos que reconocer una cosa, en él había esa sinceridad de decir, eh, voy a, a seguir al Señor, a hacer lo que Él me pida. Él, aun cuando estaba asesinando gente, él lo hacía porque él creía que eso era lo correcto, hasta que él tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Y esto es muy importante para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Porque nosotros también podemos entender esto, el tener esa relación personal con Cristo. Cuando tú no tienes esa relación personal con Cristo, entonces las cosas son vagas, las cosas no son muy uh, no son muy fáciles de entender. Entonces por eso entendemos que haya mucha gente ahora por las calles que anda buscando todavía algo. Todavía se meten en una cantina, todavía se meten en un bar o se meten a uno de estos lugares donde hay mujeres bailarinas, etcétera. Porque ellos todavía tienen uh, esa búsqueda interna. Porque ellos saben que algo les falta.
pero no encuentran. Por eso hay una parte, no recuerdo exactamente en la Biblia, dice, buscas pero no hallas. Las personas que están en constante búsqueda del camino, en constante búsqueda de la felicidad, pero no la encuentran porque ni siquiera saben qué es. Y saben, en algún momento nosotros estuvimos de esa manera. Yo recuerdo el momento en el que yo me hice cristiano, en el momento en el que me convertí. Recuerdo que era una época pues difícil en mi vida, ¿verdad? Yo estaba muy joven y, y recuerdo que en mi hogar había bastantes problemas, era estudiante de medicina, este, y un día viendo una película eh, me pregunté, bueno, Dios, si tú existes, ¿qué pasa contigo? ¿Cuándo vas a hacer acto de presencia en mi vida? Yo les puedo decir que yo había tenido ya experiencias en las que yo había buscado a Dios de forma individual, por mi cuenta, y había sentido cómo el Espíritu de Dios había tocado mi vida, cómo el Espíritu de Dios me había alcanzado, pero, pero yo no le había abierto la puerta al Señor de verdad. Entonces seguía perdido y en esta vida que vivía de esa manera, miren, algunos de mis amigos empezaron a usar drogas, otros empezaron a usar alcohol, otros decían, pues voy a salir con todas las mujeres que pueda. Era una etapa de decisiones, era una etapa en la que cuando nosotros éramos niños, pues pensábamos cosas que podíamos hacer, ¿verdad? Para intentar alcanzar cierto placer o cierta felicidad en nuestras vidas. Todos teníamos planes. Yo había elegido estudiar medicina porque yo quería ayudar a los demás, quería buscar la forma de calmar el dolor de los demás. Otros amigos dijeron yo quiero ser ingeniero, otros maestros, otros psicólogos, etcétera. Todos tomamos rumbos, algunos decidieron volverse, como les decía hace rato, drogadictos, alcohólicos, algunos en el proceso murieron. Me tocó en esa época ver en 6 meses 4 personas muertas por sobredosis entre mis amigos. Eran personas que decidieron consumir drogas y los tuvieron que ir a recoger eh, el servicio médico forense a donde ellos quedaron. Y no fue nada gracioso, no fue nada bonito, era algo escandaloso en esa época. En esa época no hablábamos de tantos muertos como hablamos ahora. Entonces, yo estaba ahí acostado en una cama, ¿verdad? En mi casa, después de haber estado estudiando. Y, y alguien tocó la puerta de mi casa. Dije, voy a ver quién es. Y entonces fui a abrir y era un joven. En aquella época yo lo veía como un señor, ¿verdad? Pero era un joven realmente también, otro joven, ingeniero, trabajaba en el hospital universitario, creo que todavía trabaja por ahí. Rafael se llama. Y Rafael vino a buscar a mi hermano. Entonces me dice, oye, vengo a buscar a Rubén, es el nombre de mi hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Fíjate que él no está. Y me dice, es que le vengo a hablar del Señor. Y yo le pregunté que de qué iglesia era y no recuerdo exactamente si él me dio seña o no de a qué iglesia asistías. Lo único que recuerdo es que yo le dije que se había ido al parque y él lo fue a buscar. Este, y, y entonces me acuerdo que cuando él se va, yo regresé a la casa, para adentro. Yo fumaba entonces, tenía 19 años, tomé la cajetilla de cigarros que tenía, me la puse en la bolsa de la camisa. Y me salí a caminar realmente sin sentido. Y llego al parque y encuentro a este joven platicando con mi hermano. Y mi hermano me dice, lo veo y me acerco y me dice, oye, regálame un cigarro. Y saqué mi cajetilla de cigarros y le di uno y ya lo prendió. Y ahí. Yo seguí mi camino y regresé a la casa. No sé cómo ni cuándo ellos regresaron a la casa, se fueron del parque, volvieron a la casa y él y este hermano Rafael estaba predicándole el evangelio a mi hermano en la sala. Entonces yo decidí entrar. Era febrero, recuerdo, febrero de 1988. Y entonces, uh, escuchando lo que él estaba diciendo, ya no me pude contener y me metí a la sala y me senté para escuchar.
ese día, en la tarde, yo acepté a Jesucristo como mi Señor. Y les puedo decir que desde entonces mi vida cambió de una manera radical. ¿Sí? ¿Por qué cambió de una manera radical? Porque, como decía aquella canción de José Luis Rodríguez, la gente no sabe a dónde va. Yo así estaba, yo no sabía a dónde iba. Y él dice, guíales mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Y eso pasó en mi vida. Él me mostró el camino, Él me mostró la verdad y Él me mostró el amor. Por eso ahora yo estoy muy agradecido con lo que Él hizo en mi vida. Pero también yo te puedo decir una cosa. Si esa es tu situación, en la que no sabes a dónde vas, en la que no sabes cuál es el camino, no lo pienses más, acércate a Jesús. ¿Sí? Nosotros, los que somos creyentes, no estamos para juzgar a nadie. Todos somos igual de pecadores que la gente que está afuera, a veces más. ¿Sí? Así que el querer hacernos pasar por mejores es una falsedad. No, no somos mejores que los demás. ¿Sí? Así que si hay alguien cerca de ti que te ha estado juzgando, que te ha estado haciendo sentir mal por cómo vives tu vida, yo creo que el único que puede hacer eso es Dios. Y cuando Él lo hace para que tú reflexiones y te acerques a Él. ¿Sí? Es como dice esa parte, y ese verso me lo dijeron a mí. Es Apocalipsis 3:20. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir que Él va a entrar a ti? Él quiere decir que va a entrar, metafóricamente Él va a entrar en tu corazón, pero uh, de verdad, Él va a entrar en tu corazón. Es decir, el Espíritu de Dios va a morar en ti y el Espíritu de Dios te va a reconfortar y te va a hacer eh, entender las cosas. Mira, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no reposaba sobre las personas. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Espíritu venía sobre algunos y les daba una palabra y ellos la recibían, pero los dejaba. El Espíritu no residía en las personas. Y entonces hubo una profecía. El profeta Joel dijo, en los postreros tiempos yo pondré mis leyes en sus corazones. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que en estos tiempos Él habría de poner su espíritu en nosotros. Después, en Juan 14, Jesús les dice, a la verdad les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré a ustedes al Consolador, es decir, el que consuela, el que va a estar, el que va a morar, ¿sí? En ti. En griego decían el Paracleto, el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios había de morar en ti y Él era el que te iba a guiar a toda verdad. ¿Sí? Por eso a veces nos damos cuenta que tenemos una intuición y decimos, ay, esto me parece que debe ser de esta manera. No lo dudes, puede ser el Espíritu de Dios ahí contigo, diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Si tú estás sintiendo eso ahora, pues yo quisiera que tú hicieras una breve oración así conmigo. ¿Sí? La hemos hecho aquí varias veces, pero no tenemos ningún problema en repetirlo. Así que si tú quieres hacerla es, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón para ti y te pido que entres en él y que mores en él, que limpies y cambies mi vida y que te quedes en él para siempre. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Esa pequeña breve oración que para algunos puede ser incluso una oración hasta tonta. Esa pequeña breve oración es el cambio de tu vida. En el momento en el que tú la has hecho, ahora ya eres una persona nueva, eres una persona diferente. Dices, oye, pero es que yo me siento igual, mira, traigo la misma ropa, tengo las mismas arrugas, tengo la misma papada, sí, pero algo cambió ahora dentro de tu corazón. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, cuando me hice cristiano, me dijo este amigo, ahora Jesús está en tu corazón como si fuera un bebé. A ese bebé lo tienes que alimentar. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a alimentar? Lee la Biblia y vas a encontrar muchas cosas en ella. Yo te recomiendo que empieces leyendo el Nuevo Testamento, es lo más apropiado para uno que no es judío,
empezar a leer, ¿sí? Y vas a empezar a entender muchas cosas. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, no dudes en preguntar a los que están cerca de ti que sean creyentes, o no dudes en preguntarme a mí. Tú sabes, ya les he comentado, ya les he dicho aquí cuál es mi teléfono, 811-243-6434, y puedes contactarme en el momento que gustes. 811-243-6434, y estamos para servirte. Muy bien. Blanca, gracias por haberte unido también al grupo. Ricardo Aristegui, qué bueno que estás siguiéndonos ahora. Esperemos que lo sigas más en más ocasiones. Norma, saludos también. Y Zulander, es un nombre más difícil. Trevilan es un nombre, un apellido francés. Bueno, luego nos compartes más, Zulander o Zulanda, ¿ok? Pues qué bueno que nos están siguiendo, y recuerden, nuestro programa es A Tiempo de México, Monterrey, domingos 8 de la mañana, y seguimos aquí para ustedes, para servirles. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una bendecida semana. Hola, soy Gaby, los invito los lunes de 4 a 6 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. Los espero. Yo soy Desi. Yo soy Katy Raya. Yo soy Yuria. Y juntas somos Comadres Regias. Te invitamos a que te tomes un café con nosotras, Y a platicar de los temas que te interesan: estilo y moda, alimentación, manualidades. salud natural, fitness y mucho más. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 aquí en Antena X.